mañana en esta entrevista que queremos compartir además con usted, de verdad, sobre muchos puntos, no solamente el tema del HIV, sino otros puntos también que tenemos a nivel nacional. Con los muy buenos días para usted. Muchas gracias por la oportunidad, feliz de estar en Cali, siempre es un placer estar aquí haciendo pedagogía sobre nuestra consulta anticorrupción, explicándole a los ciudadanos que esto no se nos ocurrió antier, ni es porque está de moda el escándalo de Odebrecht. Estas normas que le estamos pidiendo a la gente que con su firma le pida a la registraduría que nos deje ir a votar el año entrante, son normas anticorrupción que llevamos 2 años proponiendo en el Congreso, toda la bancada del Verde, con amigos del Polo, con amigos de otros partidos, y siempre nos las hunden, se amangualan santistas y uribistas, y no las hunden, ya sabemos por qué. En lo de Odebrecht va quedando clarito, que es que ambos están untados hasta la coronilla de corrupción, ambos reciben sobornos, ambos se financian ilícitamente en las campañas, entonces eso explica por qué nos han hundido estos 7 mandatos anticorrupción. Pero lo que uno siente es que cuando sale a la calle, ayer estuvimos en Cali, estuvimos en Jumbo, hoy vamos a estar en las universidades, mañana vamos a ir a Buga, a Palmira, a Jamundí, lo que uno siente en la calle es que la gente sí quiere que se aprueben estas medidas. La gente sí quiere bajarle el salario a los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos. La gente sí quiere que se quite el beneficio de casa por cárcel para corrupción. Mire usted el señor Otto Bula, un pisco que se roba $4.5 millones de los colombianos a través de un soborno. ¿Dónde está? ¿En una cárcel? No, en una guarnición militar. Y el 80% de los condenados por corrupción están en la casa. Es decir, en la mansión que se hicieron con la plata que nos robaron. Mansión por cárcel. Eso es absurdo. Entonces, quitar ese tipo de beneficios, obligar a todas las alcaldías del país, gobernaciones, a que tengan que hacer presupuesto participativo, que sean los ciudadanos en audiencias públicas los que puedan participar y decidir cómo se gastan sus impuestos. Que cuando esos proyectos se van a contratar, se contraten con licitaciones competitivas, no marcadas a dedo para el que le gusta a la gobernadora o al alcalde. Senadora Claudia, se ha dicho que este país, Colombia, es un país embalsamado en leyes. Así es. Aquí tenemos todas las normas habidas y por haber para ser un país de ángeles y arcángeles. Así es. Pero lamentablemente, todas, pero casi todas. Sí, lamentablemente las encuestas, senadora Claudia, muestran indicadores muy nefastos, solo para un botón de muestra en la camisa. El bajo nivel de aceptación de la sociedad colombiana de nuestra justicia. Sí. Nada nos sacamos. Nada hoy la justicia está más desprestigiada que el Congreso, con razón, hermano. Es que usted vio ese espectáculo denigrante del fiscal general de la Nación. Un tipo que sale, le pagamos 3 billones en presupuesto al año a la fiscalía. Tiene 10.000 investigadores. Al tipo le llega una investigación que toca cacaos a su ex jefe, el señor Sarmiento, que es el socio de Odebrecht, a Uribe y Zuluaga, que recibieron plata de Odebrecht para la campaña, y a Santos, o sea, a la oligarquía, ¿no? Y el señor le quedó grande. Y sale y dice, ay, no, mire, ¿sabe qué? Me asusté, no voy a investigar. Y le pido al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, hermano, usted sabe, es un grupito ahí de 100 politiquitos de quinta que perdieron las elecciones y van allá, ¿no? Acomodados por favores políticos. Que investigue, mire, en todos los países de América Latina donde ha salido el escándalo de Odebrecht. En Perú, ayer le ordenaron orden de captura a un expresidente. De Toledo. ¿No? En Chile han investigado, en Brasil han investigado. Este es el único país en el que la fiscalía dice, no, me atortolé, esta gente es muy poderosa, son mis amigos y yo no los voy a investigar. Yo por eso creo, mi hermano. Acaban de meter a Mossack Fonseca de Panamá también en el baile de Odebrecht. Tenemos que hacer cosas como las que hizo Guatemala en su momento. Guatemala, un país que estaba saliendo de una guerra, sumido en la corrupción más absurda, ¿no? Manejado por su clase dirigente pues como si fuera una finca robándole a la gente. Tocó crear una comisión internacional de justicia que investigara y sancionara, y ahí sí empezaron a meter a la gente a la cárcel. Entonces, de aquí no hay justicia y no hay fiscalía, nos va a tener tocar tener una comisión internacional de justicia, porque alguien tiene que sancionar a los cacaos y a los políticos que roban en este país. Senadora. Ahora, los mismos con la misma es muy difícil, Jorge Isaac. Gracias, doctora Claudia. Yo sí quisiera que dentro de esa pedagogía que usted está haciendo a los oyentes de Super Noticias en Cali TV y por nuestra emisora, les cuente cuáles son esas propuestas anticorrupción por las cuales ustedes están recogiendo firmas para luego que el pueblo soberano sea el que diga, listo, yo apoyo eso. Sí, son 7 medidas, La primera, ¿qué es lo que quieren? ¿Para qué firma la gente? La gente firma como si le estuviera mandando una carta a la registraduría, ¿sí? Apreciada Registraduría Nacional, soy Claudia López. Mi número de cédula es 51992-648. Le pido por favor con esta firma que me permita ir el año entrante a votar estas 7 medidas que estoy interesado en votar. Primera medida,
quiero votar sí a bajarle de 40 a 25 salarios mínimos el salario de los congresistas. Quiero votar sí a limitar a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas. No quiero gente atornillada en el poder 20 o 30 años haciendo negocios. Máximo 3 periodos. Quiero votar sí a que cualquier alcaldía, gobernación o el gobierno nacional tenga que hacer audiencias públicas donde yo como ciudadano puedo decidir en qué se gastan mis impuestos, en qué proyectos se invierten. Cuarto, quiero votar sí a que cuando se vayan a contratar esos proyectos se tengan que usar pliegos tipo para que no puedan manipular los requisitos técnicos ni seleccionar a dedo a los contratistas. Quinto, quiero votar sí a que cualquier político en Colombia que se quiera hacer elegir a edil de Cali o a gobernador del Valle o a la presidencia de la República tenga que mostrarme su patrimonio, sus ingresos, si paga impuestos, cuánto paga, qué tiene, con qué entra y con qué sale. Peso que no pueda justificar, peso que le vamos a expropiar. Sexto. Se acabaron los políticos así. Ah, bueno, ya veremos. No queda Sexto. no va a quedar uno Quiero- interesado. Quiero votar que sí Oh, hay políticos buenos. a eso no se que puede negar. todos los congresistas tengan que rendir cuentas. Uno sepa si van al Congreso, si van a trabajar, cuál es su asistencia, qué proponen, cómo votan, quiénes votaron sí al IVA y nos clavaron muy amablemente pues en diciembre. Eso tiene que ser público para que yo me pueda informar para votar. Y por último, quiero votar que sí a que cuando una empresa corrupta como Odebrecht, ¿no?, se le coge con corrupción, el Estado le pueda cancelar todos los contratos que tenga con el Estado sin indemnización alguna, cosa que puede mandar a la quiebra a muchas de esas empresas, y prohibirles volver a contratar con el Estado. Esas son las 7 normas que no se nos ocurrieron antier, insisto, llevamos 2 años pidiéndole al Congreso, las radicamos por Senado, las negaron, las radicamos por Cámara, las negaron. Entonces estamos recogiendo las firmas para que la gente en un año vaya y vote sí o no a cada una de estas medidas. Vamos a recoger 5 millones de firmas de aquí a julio. Necesitamos 2 millones de firmas válidas, entonces para ir sobre seguro. ¿Qué es una firma válida? Estaba viendo, no sé si... Tienen ahí de pronto estaba el formulario. el formulario. Si me lo prestan. Como aquí nos están viendo por televisión. televisión también. Hacemos la pedagogía. Ah, esa es la que quiero ver. Esa es. Aquí les voy a dejar esto que les estoy contando para que ustedes se lo sigan contando a sus oyentes, no se les olvide. Estos son los 7 puntos de la firma anticorrupción. Que rote, haga el favor. ¿Cierto? Eso. Entonces le cuento a la gente, ¿qué es una firma válida? Necesitamos 2 millones de firmas válidas. Este es el formulario de recolección de firmas. Aquí dice Registraduría Nacional, firmas para la consulta anticorrupción. Listo. ¿Qué hay que hacer? No es que usted tiene que esperar a que yo venga a Cali o que a ir a algún sitio. No. Cada uno lo puede hacer. Entra a vencialcorrupto.com, de ahí baja este formulario, lo imprime en una hojita de oficio, por un lado donde recoge las firmas, por el otro lado donde están esos mismos 7 puntos que queremos ir a votar. Lo segundo es firma. Cada persona firma de su puño y letra. No es que alguien escribe por él y él después firma, eso lo haría inválida. De su puño y letra pone en la fecha, el día que firma, el nombre completo, el número de cédula y su firma. Una pregunta, ¿los muertos pueden firmar? Claro que no. Los muertos están. Pues No, aquí pero se ves que eligieron- pueden votar. Es que aquí Descansen se en paz. eligieron alcaldes con firmas de muerte. Entonces una Aquí pregunta. no hacemos nada. Entonces la gente tiene que ser de su puño y letra, tiene que ser que coincida su número de cédula. Así vamos a ir recogiendo. Miren, nuestros ediles de Cali, que en su inmensa mayoría, los ediles verdes de Cali son jóvenes. Aquí tiene usted la maravillosos, página muy precisamente que jóvenes. usted decía, Ahí está, ¿verdad? www.vencialcorrupto.com. Vencialcorrupto.com, ahí dice, si quiere registrarse como voluntario, punto número 1. Punto número 2, baje e imprima el formulario. Punto número 3, recoja las firmas. Punto número 4, consulte los puntos de envío de los formularios de firmas en cada ciudad. ¿Qué necesitamos? Mire, les contaba, los ediles de Cali, unos muchachos maravillosos, en su inmensa mayoría unos pelados que en promedio no tienen ni 25 años. Divinos. Bueno, desde la semana pasada que lanzamos esto, bajaron los formularios, los imprimieron, ya han recogido 3,000 firmas. Ayer estuvimos en Jumbo, 2 horitas, 3 horitas, de 2 a 5 de la tarde. 1,100 firmas recogimos ayer. Lo que no le dan a uno es abasto las manos para recoger las firmas. ¿Por qué? Porque la gente entiende que los políticos no han querido aprobar esto y que la probabilidad de que lo aprueben es mínima. Nula. Mínima. No, eso no va a suceder Entonces, así. Por como vía ellos no congreso. lo van a hacer porque son así, son torcidos, no están dispuestos a ceder en nada de sus privilegios, entonces nos toca a nosotros ir a votar para hacerles esas normas obligatorias, de lo contrario nunca van a estar. Entonces, esa es la pedagogía que estamos haciendo, nos ha ido muy bien, hoy vamos a estar en las universidades y yo invito a la gente, miren, no hay una medida
mágica que va a acabar toda la corrupción. No, nos toca ir metiendo a la gente en cintura, imponiéndoles estas medidas y sobre todo votando libremente, porque yo sí le digo a la gente de Cali y del Valle, dejen de elegir a la misma gente que lo roban. Es que así es muy difícil. Y el 60% de la gente en Colombia no vota. Entonces, el elemento más poderoso... Quien está eligiendo es la gente que se queda acostada. Claro, esa gente que llega al poder a robar no está ahí por designación divina. No fue que nos la mandó Dios ni un ovni. Es que alguien la eligió. Y termina elegida porque muy poquita gente vota. Y de esa poquita gente que vota, a muchas le compran el voto y entonces se mantienen en ese círculo vicioso. Así que esto, dejemos de quejarnos, entre a venceelcorrupto.com, baja el formulario, recoja las firmas, en un año vote por la consulta y siempre sistemáticamente vote por elegir gente buena, decente, competente, mujeres y jóvenes renovadores, que hay en todos los partidos, hay que decir, hay gente buena en todas partes. Pero esa gente buena usualmente es minoría, que termina aplastada por la mayoría de la maquinaria, de la mermelada de la corrupción, a la que hay que derrotar. Doctora Claudia, en esta mesa también, hace tal vez 2 elecciones o más, planteamos que uno de los... Esa era la pregunta que yo quería hacer, además para que quedemos así como en vivo, para que después no nos la vayan a decir que no, aquí está en vivo, señores congresistas, qué pena con ustedes, pero soy de los colombianos que opinan, primero, que ustedes no deberían de ganarse todo eso, porque en su gran mayoría no hacen absolutamente nada, o bueno, sí hacen, robar al pueblo, o sea que aquí va mi firmita en vivo, Néstor, en vivo va. 10 de febrero del 2017, primer campo, aquí arribita. Aquí va 10 de febrero, aquí el febrero 10. Correcto. Del 2017. 2017. Su nombre completo. Nombre completo. Cédula y firma. Cuénteme. Doctora Sigan, tranquilo Claudia, tranquilo que esta me la cobran a mí los congresistas, pero no hay problema. Pero ¿por qué le van a cobrar si usted es un ciudadano del común y del corriente? Además es un medio de comunicación donde se dicen las cosas por su nombre. Yo creo que por el contrario, hay que tener valor para decir las cosas. Y eso no es pecado, ni es el anticristo. Pero doctora Claudia, en esta mesa... Pero ¿cómo les va a doler que les quitemos la mitad de...? Aquí está. No me mochile más, pues, por favor. Déjenlo preguntar, Oli, que está aquí de pregunta. Ay, no. Ya sabemos que firmó. Gracias. Doctora Claudia, aquí en esta mesa propusimos en más de una ocasión que uno de los grandes problemas que tiene la democracia colombiana es precisamente cómo se elige. Para ser senador de la República, para ser diputado o concejal, alcalde, gobernador y presidente, por supuesto, las personas tienen que tener voluminosas sumas de dinero para hacer una campaña. Yo particularmente no concibo cómo puede elegirse tan fácilmente a un senador que tiene que aportar 15, 20 mil millones de pesos para llegar a una curul en el Congreso. En el Consejo de Cali se decía que había que tener 1.500 millones de pesos para ser concejal de Cali. No, eso es absurdo. Esas situaciones nos llevaron a proponer en esta mesa que ojalá el Congreso, y como en el Congreso no se iba a poder, y yo comparto con ustedes, hay que hacerlo a través de un mecanismo de participación obligante para que se aprueben este tipo de normas, entre ellas financiar las campañas. Yo creo que mientras no se permita tener un rasero con el que se elijan las dignidades en Colombia, difícilmente vamos a tener la oportunidad que lleguen, por ejemplo, gente con usted, con calzones para parársele al presidente o al presidente del Congreso o al expresidente Uribe para decirle la clase de actuación que ha tenido durante su pasado, pero que también pueden llegar al Congreso personas con mucha capacidad para, unidos, tratar de sacar adelante normas, no como las de la reforma tributaria que estaban direccionadas más a saciar los beneficios del Banco Mundial o los beneficios del BID, etcétera, o para que Colombia entrara en un rango de calificación especial de los emporios económicos. Pero también decíamos, ¿por qué no agregarle a esta parte de la financiación, que debe tener todos los controles, auditorías y todo lo que se quiera, para que no penetren dineros como se está probando hoy, que a las campañas políticas todas, ya sin excepción, entran dineros oscuros de la contratación, de las mermeladas, etcétera, lo que quiera usted poner allí. Pero también que hubiese la oportunidad de tener, y en esta mesa en alguna ocasión que estuvo usted allí en ese asiento le decíamos, ¿por qué también de pronto no impulsar, por lo menos por un espacio de tiempo,
el voto obligatorio que acabe con ese proceso de abstención tan infame que tenemos en Colombia, también por la falta de credibilidad. Y otro elemento que agregamos a esto era la reforma constitucional de la Ley Quinta, que es prácticamente el marco funcional, no solamente del Congreso, sino de asambleas y consejos, de tal suerte que las reformas que se proponen, como las que usted ha dicho, puedan pasar y no se mochulen al final de cada periodo. Permítame, senador, antes de que usted conteste, le damos la bienvenida también a nuestro director Humberto Pava, que está en la mesa de trabajo con nosotros. Muy amable, Giovanni, cómo me alegra, doctora Claudia López, que esté aquí en esta mesa de trabajo, y tendría que no echar el discurso de Norberto, que es el discurso del Partido Liberal, sino, pues claro, pues, usted trae unas propuestas que estamos, luego de sus respuestas, le aseguro que yo terminaré firmando, porque le voy a hacer un solo planteamiento. Obviamente yo ya estuve en el Consejo, en la Asamblea, en el Congreso de la República, y ojalá invito a que revisen con cuánto se pensionó Humberto Pava, qué pensión tienen, a diferencia de quienes estuvieron 6 meses en el Congreso y están pensionados con un pocotón de millones de pesos. Pero bueno, los planteamientos, doctora Clara López, que usted ha hecho... Claudia. Perdón, Claudia, es que... Clarita está en votación. Acuérdate que ya la segunda que le pasa, ¿no? Acuérdate que ya la llamó. Se nos cruza siempre el nombre por la C. Pero bueno, doctora Claudia López, a mí me ha llamado la atención desde que usted empezó a dar declaraciones fuertes en el Congreso de la República y a hacer debates fuertes en el Congreso. Y así admiré, por ejemplo, al alcalde de Cali cuando vino aquí a esta mesa, hizo un poco de propuestas, pero una cosa es el candidato y otra cosa es el elegido. No sé qué vaya a pasar porque veo que estamos en campaña y usted ya es precandidata presidencial. Nos va a pasar lo mismo a quienes de pronto en este momento estamos convencidos de que usted podría ser la persona que reivindique la clase política. No, yo que voy a reivindicar la clase política, hombre, si me estoy yendo del Congreso, porque ese es un agujero negro que no tiene remedio. Y porque desde ahí no es el epicentro del cambio en Colombia. Miren, usted que ha estado en la política sabe bien, y eso ha venido arreciándose aún más, que la presidencia de la República es el epicentro de la corrupción en Colombia, de la gran corrupción en Colombia. Lo que la danza de los millones de las campañas presidenciales, pues, es lo que se gastan todos los alcaldes sumados. Es la danza de los millones. Y no es que uno se tenga que elegir ni tiene que robar. No, yo no robé a nadie. Yo me gasté 400 millones de pesos en mi campaña, que es una cifra razonable, y saqué 81,000 votos y aquí estoy trabajando. Entonces uno no tiene que comprar votos, ni tiene que robar a nadie. Lo que tiene es que tomar la decisión de hacer 3 cosas muy elementales para acabar con la corrupción en Colombia, que son 3 cosas prácticas, y yo comparto su idea del voto obligatorio, y comparto su idea de la financiación pública de campañas, y esos son los temas que el Congreso en este semestre, el plato fuerte del Congreso de este semestre, a propósito de los acuerdos de paz, es hacer la reforma política y electoral para que en este país la gente decente pueda competir en política y pueda derrotar las maquinarias. Esas son todas las garantías de los acuerdos de paz. Estatuto de la oposición, etcétera. Entonces, ¿por qué no estamos metiendo estas normas aquí? Porque eso vienen los acuerdos de paz, lo tiene que tramitar el Congreso este semestre. Entonces, digamos que no vamos a dar por anticipado que no van a ser capaces de sacarlo. Esperemos a ver si sale o no sale. Esto, en cambio, ya sabemos que son cosas que propusimos y no salieron. Las 3 prácticas muy concretas son, y esa es no de fondo, pero sí de forma, un sello de la propuesta de mi campaña. Primero, nos vamos a elegir a la presidencia de la República sin comprar un solo voto. Si así ganamos, maravilloso. Si no ganamos, pues no importa, pero no vamos a ser parte del problema, sino de la solución. Segundo, si ganamos, vamos a gobernar sin comprar un solo congresista. Punto. Y vamos a hacer audiencias públicas, como lo estamos proponiendo en esta consulta. Pero le va a pasar a usted lo mismo que me pasó a mí, perdón, doctora. Para manejar el presupuesto. Entonces eso claro que tiene una consecuencia, es que son unas mafias, ¿cierto? Nos van a chantajear, nos van a decir que no aprueban una sola ley. Pues no habrá leyes en Colombia durante 4 años. Punto. Pero tampoco habrá este robo sistemático a los colombianos durante 4 años. Y nos vamos a dedicar no a hacer tributarias para seguir esquilmando a la gente, porque es que, hermano, estamos en el oficio del bobo. La tributaria recauda 7 billones de pesos y por corrupción nos roban 25. O sea, esto es la estupidez. Recaudamos 1 peso para que nos roben 3.
Eso no tiene ningún sentido, por favor. La tributaria es que cada año vamos a quitarle privilegios, prebendas, mermelada y corrupción a los políticos hasta que vayamos recuperando esa plata para la inversión pública, para recuperar el Hospital Universitario del Valle, para darle oportunidades a los jóvenes en educación. Son 3 cosas que no necesitamos que nos dé ninguna ley, son las 3 cosas de forma que vamos a hacer en nuestra campaña. ¿Para qué? Para construir paz territorial, para modernizar el Estado colombiano, para mejorar la provisión de bienes públicos y para construir mayor equidad en Colombia. Esto no se trata de ser muy erudito, qué hay que hacer en Colombia está más o menos claro. El problema es que si no hay gente con criterio, con carácter, con decisión, para acabar con las prácticas de la corrupción y no ejercerlas, y no ser parte de la solución, sino parte del problema, pues va a ser muy difícil. Les voy a pedir un favor, perdón, porque ella solamente va a estar con nosotros 10 minutos más, porque tiene unos compromisos establecidos, y yo sé que todos quieren hacer una pregunta, entonces rápidamente hacemos. Camilo Chará, que es nuestro jefe de edición y quien logró que la senadora estuviera aquí. Empecemos con usted. Senadora, yo ayer veía a usted, pues visitaba el Hospital Universitario del Valle, y la vemos a usted como una esperanza de pronto, políticamente hablando, pero yo no entiendo o no entendí ayer la visita al hospital con el senador Jorge Iván Ospina. Usted hace unos meses o hace unos días pues trinó a través de su cuenta en Twitter que era un congresista prepago. ¿Cómo entender que usted venga al Hospital Universitario con Jorge Iván Ospina, que es un político tan cuestionado dentro de su mismo partido? Pues miren, estos mismos micrófonos yo critiqué muy duro y publiqué en diciembre justamente a los que habían votado a favor del IVA. A favor del IVA. En su inmensa mayoría, congresistas santistas, que yo creo que son congresistas prepagos. La gente no está votando pues por convicción, sino porque les pagan una plata y dice, bueno, venga a ver cuándo le compro el voto, pues, y claro, a los colombianos, aprovechemos que están en diciembre y no se van a dar cuenta, y ya, ahí, va maliendo. Y yo lamento mucho, y creo que fue un gran error, y ayer mucha gente se lo dijo en la calle, yo iba ahí al lado y le decían, pero senador, muchas gracias por venir al hospital, ¿usted por qué caras votó el IVA? ¿Por qué nos hace eso? ¿Por qué nos clava? Y él trataba ahí de dar explicaciones. Hundió la moción de censura. Es que se necesitaba la no sé, plata para la salud y no sé qué vaina. Eso fue un error de él. Y él lo sabe. Y la gente se lo cobra. Y está bien que lo cobre. Está bien porque de eso se trata el control político. Ahora, Jorge Iván está en mi partido, pues no, yo no ni tengo la facultad de expulsarlo ni nada por el estilo. Pero sí creo que nos tenemos que hacer control político entre todos. Si él cometió un error, hay que cobrárselo, hermano. Y si yo cometo un error, me lo tienen que cobrar, porque es que si no, se va desprestigiando toda la colectividad. No, y sobre todo en una campaña como esta que estamos peleando nosotros precisamente contra todo el proceso de corrupción y que se vaya y que empiece uno a ver a los mismos corruptos haciendo lo mismo. Miren, el HV en particular, Jorge Iván es un hombre que conoce ese tema muy a fondo. Demasiado. Que le duele, porque él estuvo ahí, él sabía, estaba en un momento en el que el hospital funcionaba, atendía a la gente, invirtió en las salas que hoy están siendo cerradas. Entonces, él, junto con Alexander López, que también me consta, le he visto un trabajo muy serio, ha estado haciendo los 3 estas denuncias, denunciamos a la fiscalía, hablamos con los trabajadores, ellos han estado mucho más, pues porque son de aquí, y entre todos logramos que el año pasado finalmente la fiscalía le dictara orden de captura al exdirector y a varios funcionarios que son parte del problema. ¿Y qué pasó? Ah, no, los liberaron a las 24 horas. Aquí los vi ayer en fotos en las ferias de Cali, a todos pues muy majos, disfrutando mientras la gente está muriendo en la puerta del hospital. Entonces, yo sí creo que en este tema tenemos que unir conocimiento y esfuerzo para lograr que haya justicia. Yo ayer recogimos muchos más elementos, nos entregaron más información y vamos a volver a insistir ante la Fiscalía y ante la Justicia de que se capture a la gente, se digan y se revelen cuáles son los vínculos y nexos políticos y de empresarios privados que se están aprovechando del desangre del Universitario del Valle para sacarlo adelante. Doctora, 3 cositas que observo de estos 5 puntos, que creo, le pido con todo respeto me aclare. Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional sean audiencias públicas. Eso existe hoy, que es el tal presupuesto participativo. Pero no es obligatorio, es optativo. Es optativo. ¿Cuál es la diferencia de lo que existe hoy con lo que usted hoy es está optativo proponiendo? Y que con esto sería mandatorio, es obligatorio. Decir, obligatorio. Porque claro, hay alcaldes pilos, queridos, transparentes, entonces hacen esta tarea, pero son menos del 1%. Pero mire, sobre todo, a nivel del gobierno nacional, mire, muchos alcaldes lo hacen, y lo hacen genuinamente, entre otras cosas porque tienen pocos recursos y muchas necesidades, entonces una manera, digamos, de aliviar la presión es que entre todos decidan, digamos, cómo se gasta. Pero el problema grande aquí, sobre todo para esa medida, es sobre todo obligar al gobierno nacional, mi hermano. El gobierno nacional se gasta 46 billones de pesos al año en su presupuesto de inversión regionalizada. Entonces dice, bueno, para el Valle en salud, tanta plata, para el Valle en educación, tanta plata.
pero los ciudadanos nunca ven un centavo de eso, Bueno, porque eso se decide entre congresistas y ministros a puerta cerrada. Entonces, esta obligación va a ser para todo el mundo, pero especialmente para el gobierno nacional. Doctora, bueno, falta allí entonces decir qué hacer que eso sea obligatorio. Creo que con todo respeto que sepamos eso. Los congresistas deben rendir cuentas. Pues hoy se supone que cada año tiene que haber una rendición de cuentas. Me llama la atención aquí la parte de la votación. Que la votación sea pública, que cada colombiano sepa si votó sí o no, Así pues es. habría que escribirlo ahí, doctora, para que nos entusiasmemos Reformar la más. ley quinta, Así es. señor. ¿Ah? No, así están Reformar las la ley preguntas, quinta. es que lo que lo hace obligatorio es obtener los votos, eso es lo que lo hace obligatorio, obtener los votos necesarios en la consulta. Y los congresistas, mire usted, en la ley del Estatuto de Participación Ciudadana, antes de que yo llegara al Congreso, nuestro senador John Sudars, que ustedes se acordarán del senador Verde, propuso una reforma a los mecanismos de participación ciudadana. Y en esa reforma estableció la obligación de rendir cuentas de todos los servidores públicos en todas las corporaciones. ¿Y usted sabe qué hicieron los congresistas? En el último debate se borraron ellos y se eximieron. Son los únicos servidores públicos de Colombia que no tienen que rendir cuentas. Entonces su información no es pública. Si asisten, no es público. Si votan, no es público. ¿Qué proponen? No es público. Entonces es muy difícil hacerles seguimiento y control. Entonces por eso aquí los estamos volviendo a meter como obligatorios y públicos. Pero yo no veo claro en la redacción eso, Humberto. doctora. Yo creo que sería bueno ver eso para que se entusiasmen Por eso es más que estos son personas. Gracias. propuestas que se tienen que consolidar en Caballeros, Hay un resumen caballeros, volante. ubiquémonos ahí por el tiempo de ella, que está limitado. Humberto. Sí, doctora, la palabra corrupción ya se popularizó y ya casi que los colombianos aceptamos hasta llegar al punto en que un expresidente, que en paz descanse, dijo la corrupción en sus debidas proporciones. Estamos en campaña y resulta que ¿para qué las contralorías, las procuradurías, todas estas cosas que no controlan nada? Aquí vinieron, dizque unos contratistas israelitas se robaron 7.000 millones de pesos y no sabemos nada de nada, ni del gobierno municipal, ni departamental, ni nacional que reaccionen respecto a ese robo de los israelitas. Usted hablaba de lo que le pasó a Jorge Iván, del error con el hospital, y pues afortunadamente en los dos senadores que usted nombró, compañeros de lucha por realmente hacer las cosas bien, Alexander López del Polo Democrático, usted del Partido Verde, y Jorge Iván, pues a usted no la acusan de haber hecho obras en el estadio y de haber hecho cosas malas, y por eso desafortunadamente escuché yo que hubo alguna rechifla allá en lo que hacía referencia a Camilo en el hospital. Es más lo que le resta que lo que le suma. Entonces, exactamente, pero yo creo en lo que usted está haciendo. ¿Cómo va a ser para que no la saquen? Es que a mí me sacaron del Congreso acusándome y me metieron al proceso 8000 porque en este medio de comunicación se le hizo propaganda y pagaron esa propaganda el señor candidato Armando Holguín, que era patrocinado, yo no sabía que era patrocinado por los Rodríguez, y pagó la publicidad con cheques de los señores Rodríguez sin decir ahí Rodríguez. Hermano, Entonces, yo creo que entonces en a la usted vida yo uno no sé tiene qué que le hacer- van a inventar para sacarla de la Bueno, política. pues ya, eso Ella se va a sacar solita. Delo por anticipado. Eso, aquí me han tratado de matar, me han tratado de enlodar, me han tratado de difamar y lo van a seguir haciendo. Esa gente no se tiene. Pero aquí tenemos dos opciones, hermano. Quedarnos paralizados del miedo y no hacer nada, quejarnos, ¿no? O trabajar y hacer la tarea con la gente que hay que hacer. Yo estoy haciendo esto porque creo que es lo correcto, no porque crea que es la fórmula ganadora. Eso lo va a decidir la gente. Esto es lo correcto. Nosotros tenemos que hacer esta pedagogía. Necesitamos que invitar a la gente que deje de quejarse y asuma su responsabilidad y vote bien. Esa actitud es ¿no? la convincente, doctora. Eso es lo que hay que hacer. Esa actitud es la Entonces, convincente. mire, yo le digo, yo tengo aquí 3 propósitos este año. Sacar esta consulta anticorrupción. De aquí a julio me voy a dedicar a recoger 5 millones de firmas de los colombianos para convencerlos de que dejemos de lamentarnos y actuemos. Segundo, voy a invitar a la gente el segundo semestre del año a que registre su cédula y vaya a votar, hermano. Esto no es lamentándose. Deje de elegir a las Dilians y a los Royce y a los Pérez y a los Vargas y a los Uribes y a los Zuluagas. Esa gente la roba a manos llenas, como está comprobado. Los unos y los otros en embeleco de que pelean. A la hora de robarse son igualitos. Entonces, busque alternativas distintas. Y lo tercero que voy a hacer es que en vez de dispersarnos en una vanidad de egos inútiles, le he propuesto a mi buen amigo Sergio Fajardo, al senador Robledo, a mucha gente que por fortuna, yo no estoy diciendo, es que Claudia López es la única limpia del país, no. ¿Por qué creen que vamos a recoger 5 millones de firmas? Pues porque la inmensa mayoría de los colombianos somos colombianos decentes, que nos partimos la espalda trabajando día a día y pagando impuestos y nos indigna que los berracos que los administran se los roben, ¿ya?
Entonces, 3 cosas: sacar adelante esta consulta, inscribir más gente para que vote, promover jóvenes y mujeres renovadores en las listas del Congreso el año entrante, para que voten por ellos y los elijan, y cuarto, unir esfuerzos con personas como Jorge Robledo, con personas como Sergio Fajardo, para que hagamos una misma consulta y que por voto popular la gente diga, mire, ¿sabe qué? Me parece que el mejor perfil, el mejor liderazgo en este momento para sacar estas causas adelante es Claudia, o es Sergio, o es Jorge, no importa quién sea de los 3, de los 4, pero que nos unamos y trabajemos por estas causas para sacarlas adelante. Yo creo que esas son las 3 tareas que dependen de nosotros, que podemos hacer y que le contribuyen al país. ¿Usted fuera de la visita a los medios tienen alguna cuña, algo para yo decirle como dueño de este medio, doctora, deme esa cuña, yo se la paso por televisión y por radio? Hombre, pues le agradezco mucho, no la tengo, la hago con mucho gusto y se la mando, y será un aporte que entra a la campaña de la consulta anticorrupción, que le agradeceré mucho y lo reportaremos como Jorge Iván Mejía. Senadora, ayer veíamos en las redes sociales el video que usted hizo en el hospital departamental. Ese video lo hicimos nosotros el 31 de octubre del año pasado. Nosotros hicimos esa denuncia exactamente igual a la que usted hizo el año pasado. ¿Cuál es el camino a seguir para dar una solución al problema del hospital departamental en sus pacientes y en sus empleados? Primera pregunta. La segunda, hay una duda que tengo, yo soy abogado, tengo una duda. ¿Esta consulta es de obligatorio aprobación en el Congreso? ¿El Congreso de la República tiene que aprobarla para que se haga una realidad? Por eso nos metimos en la consulta. Empiezo por tu última pregunta. ¿Por qué escogimos la consulta? Hay muchos mecanismos de participación popular, ¿cierto? El año pasado usamos un plebiscito, hay gente que está promoviendo, por ejemplo, un referendo para poner cadena perpetua a los violadores de niños. ¿Por qué usamos la consulta? Porque la consulta es el único mecanismo de participación popular que es obligatorio y vinculante. Entonces tiene esa gran ventaja, ¿verdad? Es obligatorio. ¿Cuál es la desventaja, entre comillas? Que es el que requiere mayor número de firmas y mayor número de votos. Aquí tenemos que tener 2 millones de firmas válidas, y el año entrante por lo menos 11 millones de colombianos deben ir a votar. Y de esos 11, la mitad más 1, o sea, como 5,5, tienen que votar a favor de estas normas para que se vuelvan obligatorias. Entonces es una tarea política monumental, convencer a 5 millones de colombianos que firmen, convencer a 11 millones de colombianos de que vayan y voten, y más de la mitad de que vote a favor de esto. Pero es así. ¿Cuál es la ventaja? Que depende de nosotros y no del voto de los congresistas, porque ya sabemos que con el voto de los congresistas tacamos burro, pues esos tipos son una tapia, ¿cierto? Siempre nos niegan esto. En cambio la gente, pues vamos a ver si se toma la tarea, y si lo logramos, maravilloso, hermano, y si no lo logramos y sacamos 10 millones de votos, pues hermano, la gente se empezó a organizar, la gente sabe cómo hacer esta cosa, en todo caso va a ser un hecho político muy importante. Pero se va a lograr. Qué bueno. Y yo sí creo que se va a lograr. Norberto. Entonces, y la primera, la del hospital. Mire, hay 3 cosas que ayer hablando con los trabajadores, con los pacientes, tenemos claro qué hacer. 1, aquí la gobernadora muy hábilmente decidió volver esto un problema laboral. No, es la carga laboral del hospital la que está quebrando el hospital. Hágame el favor, el berraco cinismo. Unos tipos que llevan robando a manos llenas ese hospital, y ahora el problema es de los trabajadores, ¿no? Entonces, ella por eso lo mandó a ley 550. Nosotros vamos a presionar para que se abra el camino que debería haberse tomado, que es el de la intervención de la Superintendencia de Salud, para que reorganizara los servicios, los pagos, etcétera, que esto no sea solamente un problema laboral. Primer camino. Segundo camino, vamos a insistir con la nueva información que tenemos en la Fiscalía para que cojan a los que se han robado el hospital presos. La gente no puede estar impune y libre, porque mientras esté libre no denuncia y no vincula a los cómplices y no ayuda a resolver el problema. Y lo tercero, garantizar que en la selección del consejo, digamos, que representa a los trabajadores, se haga de manera transparente, porque lo están bloqueando. Entonces esa fue una tercera cosa que nos pidieron. Pero vamos a trabajar en esas 3 direcciones, más otras cosas, digamos, que no voy a entrar en detalle, para tratar de que se salve el hospital, se garanticen los servicios. Mire, el Hospital Universitario del Valle, es que uno puede decir, bueno, no importa, la gente la mandan para la clínica del Valle de Lili o la mandan para otro sitio. Unos pocos que pueden pagar eso, la inmensa mayoría de la gente que no puede pagar eso, entonces simplemente se muere, es que están matando a la gente. Entonces recuperar ese servicio, que no es solamente de los vallecaucanos, sino de todos los colombianos en el Pacífico. El Universitario del Valle atiende a gente de Putumayo, de Cauca, de Chocó. Realmente cerrar ese hospital es una tragedia para casi 10 millones de colombianos. Entonces vamos a hacer esas 3 tareas para salvarlo. Ya me están empezando a hacer ese equipo de trabajo. La de los tintos y no me voy. Vea, la doctora Claudia Nayibe López Hernández. Cuéntenos. Hágame el favor.
Bueno, el tema, yo le iba a preguntar, ¿usted ya perdonó al doctor Jorge Iván por haber apoyado el 19% del IVA? Usted ya me hizo que perdonó. Obviamente una pregunta que uno le queda, doctora, es que sentí un fresquito de que lo regañaron ayer en Vale, la calle doctora, por eso. ¿usted no cree que de pronto usted cuando se lance ya de candidata a la presidencia, el Jorge Iván apoye otro? Porque es lo que hace siempre. Y otra cosa, doctora. Yo no aspiro a los votos de los políticos, sino a los votos de los ciudadanos directamente. Sí, así que hay eso no cantidad de tiene problemas. misterio. Por ejemplo, usted que habla de corrupción, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Porque ojalá fuera solamente el problema de la Chivea, aquí el problema es el mío, la cantidad de cosas, plata de los caleños vaya privados como un negocio el mío. Pero ¿usted qué opina, doctora, por ejemplo, que a los colombianos nos ampen el valor de 21 megahoras, que nos cobren 21 megahoras y solamente ejecuten 13? ¿A usted qué le parece eso? Mire, hermano, todas esas cosas están Hermana, en hágame el investigación. favor, Y qué yo, pena. yo sé que, hermano, yo sé que esas cosas en Cali están en investigación. Ese es el costo de gobernar. Hay cosas en las que se acierta, hay cosas en las que no se acierta. Los ciudadanos, primero, deciden con su voto si respaldan a la gente o no. Y segundo, las autoridades están investigando. Todos los que ustedes han dicho de las megaobras, del estadio. Y yo sé que ese es un vainazo derecho a Jorge Iván. Bueno, él está respondiendo ante la justicia por eso. La Procuraduría tendrá que investigar, la Fiscalía tendrá que tomar ¿Le están las haciendo medidas. pantallas a Hay investigaciones? ahí también líos, hay también animadversiones políticas, eso hay que decirlo también, hay una competencia, entonces a ver es a quién sacan del camino y a quién no. Pero los ciudadanos no somos tontos, es lo que yo quiero reiterar, ni en Cali, ni en el Valle del Cauca, ni en el país. Los ciudadanos sabemos y tenemos la intuición y tenemos la información, digamos, de a quién vale la pena volver a apoyar y a quién no. De manera que esa decisión la tendrá que tomar cada quien con su voto y las autoridades tendrán que hacer su labor. Y de mi parte, ustedes me conocen, yo aquí, nadie en este partido cree que porque es del partido yo lo voy a encubrir en nada. Eso está claro. Yo aquí no encubro ni le facilito la vida a nadie. Qué bueno, Yo Norberto. hago el mismo trabajo de control político con alguien por fuera o por dentro del partido. Más aún, si es por dentro, más duro. Eso. Porque si es por dentro, nos dañan el partido. Entonces, hay que tener siempre esa claridad. Doctora Claudia. Nosotros estamos amañados con ella. Si usted nos puede regalar más minutos, con usted otro no hay ¿por qué la problema. están sacando de acá? Dígame. Tengo que llegar a donde nuestros amigos del Pero país es que aquí en está 10 hablando minutos. con 500.000 o 1.000.000 de personas. ¿Por qué la quieren sacar de No, aquí? porque hay que cumplir los compromisos. De todas maneras, ya le firmé. Don doctora. Norberto. Muchas gracias, mi querido. Nuestro director en este momento también ya. Doctora Claudia. Doctora, yo estoy firmando, primero porque no es simplemente respaldarla a usted, es respaldar lo que usted está recogiendo. Sí, no, eso no es una son firma sus para propuestas, Claudia esto no- López. Esto no es una fiesta, exactamente, eso era lo que quería aclarar, que Humberto Pava, hijo del suplente de Laureano Gómez en el Congreso de la República, Jaime Pava Navarro, y la oía usted criticando que obviamente mi padre estuvo 32 años en el Congreso y nadie lo puede señalar como deshonesto. Y ese es el ejemplo que yo tengo. De manera que, pues, digo yo, no todos los que han hecho política han sido deshonestos. No, por supuesto que no, hay pero, gente muy decente y muy capaz. Y en por la eso decimos, en el Partido Verde, puede que la mayoría, pero aquí sí tenemos que darle muy duro al señor exalcalde Jorge Iván Ospina. Norberto, para cerrar ya Doctora la Claudia. entrevista. Doctora Claudia. Jorge, ¿ya firmó? El primero. ¿Ah, sí? Yo firmé la entrada. Este mandamiento que usted ha puesto a consideración de muchos ciudadanos para firmar en favor de que se convoque precisamente esta consulta, implica casi en su gran mayoría, doctora Claudia, tomar medidas contra ese Congreso de la República al que usted pertenece, por diferentes razones. Pero dentro de todas esas se queda un control político, que hay que hacer la financiación de las campañas, etcétera. Pero doctora Claudia, todo esto no sería mejor porque hay aristas completamente distantes del Congreso, como lo que le acabo de plantear ahora. ¿Qué se saca un país lleno de leyes si no tenemos operadores de justicia? No, Como en estoy el de caso, acuerdo. como en el caso de los No, yo estoy completamente Colombia. de acuerdo. mi Pero hermano, ¿por qué no mire, reducir, doctora Claudia, si todo esto que usted nos está planteando tiene la génesis, casi que la corrupción tiene la génesis en el Congreso de la República, ¿por qué no reducir más bien ese Congreso? ¿Pero qué nos sacamos con un también, congresista pero mire, que le todos bajas esos temas que a usted ha 13 o a planteado, 15 salarios? el tamaño del Congreso, la forma de elegir del Congreso, la forma de financiación, si sigue habiendo voto, digamos, por cada persona, voto preferente, o si hay listas cerradas,
Eso está en los acuerdos de paz. Toca debatir esa reforma política, toca sacar una reforma electoral, toca cambiar la registraduría para que sea garante, pues para que las elecciones en Colombia no sean en papel. Y está en la ley 1475, para que haya voto obligatorio, etcétera. Entonces, ese es el gran plato. ¿Por qué no está aquí? Aunque es importante para colaborar en estas medidas anticorrupción. Porque esa reforma política y electoral la tiene que tramitar el Congreso este semestre. Entonces yo no me quiero anticipar. Lo que quiero es ver qué sale y qué no sale, ¿no? Si hay cosas que no salgan, por ejemplo el voto obligatorio, que son muy importantes para poder combatir a las clientelas, pues haremos otra consulta, hermano. Lo que le quede grande al Congreso en la reforma política y electoral, pues haremos otra consulta y se lo impondremos por voto popular. Pero lo que yo quiero hacer es un llamado a lo siguiente. Vamos, y quiero decirle a los colombianos, nos vamos a tener que empapar mucho de estos mecanismos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso no funciona y la justicia tampoco, solo quedan los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que tienen que obligar al Congreso y mover a la justicia. Entonces nos vamos a tener que apropiar de estos instrumentos porque cuando esos dos escenarios están bloqueados, tenemos dos opciones. Armarnos y tomarnos la justicia por mano propia. Eso sería una desgracia para Colombia, eso es lo que estamos tratando de acabar, la violencia, el conflicto armado. La otra opción que tenemos es armarnos del voto y usarlo. Entonces es el camino que yo estoy invitando a la gente que tomemos. Hemos hablado claramente que la corrupción es el cáncer que acaba con cualquier país. Este es el inicio de la quimioterapia realmente para el país. Es un buen punto. Porque yo sí creo que ese es un buen punto, muchas gracias por la idea. Esto es como la quimioterapia política. En este mar de corrupción, esto es como la quimioterapia política, tal cual. Bueno, pues senadora, te agradezco. Senadora, mil gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado. Y sabe, gracias, ya sabe, todos firmamos ahí, entonces a usted. Unos mensajes de interés y ya regresamos.